Oye, sí, sí, tú pregunta, yo cuento lo de los 12 hermanos. Uy, qué pelos tengo, madre mía. No, no te preocupes, No Pedro. tendréis un cepillo para... Bueno, son la 1 y Sí. cuarto, las 13:13 minutos, 13:13, las 12:13 minutos en las Islas Canarias, tal y como les había anunciado. Tenía muchas ganas yo de conocer a Pedro Corral, que es el autor de este libro. Ustedes, los que nos vean desde Madrid capital, conocerán a este señor porque lo habrán visto en los plenos del Ayuntamiento de Madrid. Él es concejal del Ayuntamiento de Madrid, pero hoy no viene en calidad de político, aunque supongo que alguna pregunta de política caerá, sino en calidad de autor de este libro, de escritor en general y autor de este libro en particular. Editorial Almuzara, eso no estaba en mi libro de la Guerra Civil por Pedro Corral. Pedro, ¿qué tal? Rafael, ¿Cómo estás? mucho gusto. Mil Encantado. gracias por estar aquí. No, gracias a vosotros, como siempre. Que conste que tenía muchas ganas de conocerte personalmente, porque en tanto que periodista te sigo. Sí. Yo creo que los periodistas y los que no lo son, en YouTube las intervenciones en el Ayuntamiento de Madrid de Pedro Corral son memorables, porque desde el punto de vista de la oratoria es un muy buen orador, pero es que también es un hombre con la cabeza muy bien amueblada, que conoce muy bien y conoce al dedillo esto de la guerra civil y ha desmontado la política sectaria del Ayuntamiento de Madrid y sobre todo de algunos y algunas concejales del Ayuntamiento de Manuela Carmena, y ha respondido de manera muy contundente, haciendo, como les digo, un despliegue de conocimientos históricos al margen de toda duda, que yo supongo que incluso sus más enconados adversarios políticos le habrán de reconocer. Eso no estaba en mi libro de la Guerra Civil, voy a dejarlo aquí para que la cámara 3 pueda captarlo muy bien, porque la editorial Almuzara, y estarás de acuerdo conmigo, Pedro, es una editorial que edita fantásticamente bien, que la portada es preciosa, como todas las de la editorial Almuzara. Espectacular. Sí. Y quiero Tiene su historia la portada, Rafael, como tú muy bien sabes. Quiero que me cuentes, Sí. tal y como nos decía antes Javier Santamarta, aquí lo podrán ver bien, lo podrán ver ustedes bien. Nos decía Javier Santamarta antes de marcharse, no sé si lo han visto ustedes, me lo ha dicho durante la publicidad. Pregúntale a Pedro Corral por esa portada y por esa miliciana. Muy bien. Bueno, pues hemos tenido la suerte, cosas del destino, de que a la editorial llamó hace unos días un señor de 72 años diciendo que había reconocido en esa foto de esa miliciana a su madre. Entonces, bueno, esto lo vamos a revelar, yo creo que para que se cierre el círculo en el propio ABC, porque es que esta mujer le había dicho siempre a su familia que ella, durante la guerra, un fotógrafo le hizo una foto subida a un campanario para una portada en ABC. Ella nunca encontró esa portada, la vio en la guerra, pero nunca dio con ella. Los hijos también la estuvieron buscando y 80 años después esa portada existe. Los hijos pensaban ya que la madre había imaginado lo del fotógrafo, lo del campanario, pero no, es cierto. Y bueno, es una mujer con una historia muy peculiar y bueno, falleció en el año 99, su marido fue capitán del Ejército Popular, ella fue sargento del Ejército Popular, posiblemente es la primera suboficial del Ejército Español. Y lo más curioso, bueno, ella sigue votando a izquierdas, pero su marido votó a Aznar en el año 96 y en el 2000. Yo creo que si el presidente Aznar supiera, por ejemplo, que un capitán del Ejército Popular había votado por él, yo creo que se emocionaría como me emocioné yo al saberlo, ¿no? Esa es la España reconciliada, esa es la España que ha superado y que había superado todos los desgarros de la guerra civil. Qué bonita historia. Dices, Pedro, que la historia en su totalidad, en su integridad, la vamos a conocer en breve en el diario ABC. En el diario ABC. ¿La vas a contar tú? La voy a contar yo a medias con el hijo, con Manuel García Pérez, que es el que nos llamó, el que llamó a la editorial y el que con grandísima emoción, llorando, contó que había descubierto que por fin esa foto de la que había hablado su madre era verdad, ¿no? Qué bonita historia. Una historia muy curiosa. La verdad es que, bueno, el libro es la prueba de que yo todavía tengo que aprender mucho de la guerra civil. A pesar de que la he investigado ya desde hace pues, más de 20 años
y ya desde pequeño me interesó la guerra civil por los libros de mi padre en su biblioteca, ¿no? Yo me pasaba las tardes de pequeño viendo las fotos de los libros, ese clásico España en llamas, ¿no? Me atraía, yo creo que tormentosamente, ¿no? Porque era decir, ¿cómo pudo pasar esto en España? ¿Cómo pudo pasar esto en los escenarios que yo de niño ya conocía, ¿no? ¿Cómo pudo pasar ayer? Porque ayer prácticamente, sí, pero bueno, ahí es pasado, ¿no? Ahí está, sufrir pasa, haber sufrido no pasa jamás, ¿no? Pero bueno, yo creo que lo habíamos superado, se quedó atrás, sobre todo se quedó atrás gracias al acuerdo de no utilizar la guerra civil como arma política. ¿Quién rompe esto? Rodríguez Zapatero en el 2007, él necesita crear tensión, ¿no? Como dice en esa entrevista en off, y se le ve diciendo que necesita crear tensión y que necesita crear otra vez españoles buenos y malos, españoles de primera y españoles de segunda, españoles que si piensas de izquierdas tienes más legitimidad que los que piensan de derechas. Es ese trasfondo terrible que tiene el asunto de la ley de memoria histórica en el plano político. En el plano de reparación de las víctimas, evidentemente, todos los gobiernos democráticos estuvieron de acuerdo en que cualquier agravio, cualquier injusticia que hubiera quedado pendiente de la guerra civil o de la dictadura ha de ser reparada. Yo he sido crítico hasta con mi partido por no haber afrontado la cuestión de las fosas comunes. No nos confundamos, fosas hay todavía de víctimas de los dos bandos. Esto no es hacer un plan de fosas solo para las víctimas de la represión franquista, es que cualquier familiar que quiera o que sepa y que intente rescatar los restos de un ser querido, yo creo que tiene toda la legitimidad para solicitarlo y para que todos los demás, a través del Estado, podamos cerrar ese duelo definitivamente. ¿Se les ha negado alguna vez a los familiares recuperar los huesos de sus...? Como apoyo estatal es verdad que ni siquiera... Bueno, sí, Zapatero empieza a dar subvenciones, pero no está bien regulado. Lo que hizo Zapatero fue echarle la carga de todo lo que fue la investigación, la exhumación a las familias. Ellos tendrían que buscarse asociaciones de memoria histórica que pudieran hacer el trabajo, ¿no? Yo creo que hay que cambiar la perspectiva, hay que hacer un equipo multidisciplinar que pueda desarrollar este trabajo en distintas comunidades autónomas y dejar esto ya solucionado. Me decía a mí una persona que es experta, que ha exhumado más de 100 fosas de la guerra civil, que es Paco Echevarría, que todo el mundo que esté sobre esta materia es conocidísimo. Me decía, si es que esto se resuelve en 4 o 5 años. Verdaderamente han desaparecido muchas fosas, otras es imposible de volver a recuperarlas porque han pasado carreteras por encima o ampliaciones de cementerios o de urbanizaciones, pero aquellas que se puede dejar solventado el tema en 4 años. ¿Y para qué nos serviría esto, Rafael? Primero serviría para no utilizar esto como un arma de enfrentamiento y de división entre españoles. Segundo, serviría para desmontar grandísimas mentiras que se están contando a propósito de esto. ¿Cómo es posible que digan y repitan hasta la saciedad que España es el segundo país en fosas comunes de todo el mundo después de Camboya? Aquí lo tengo preguntado. Entonces vamos a ver, la URSS, la antigua URSS y China, ¿en dónde quedan? ¿Por qué se les ha eliminado de este ranking? ¿Quién ha sido el que ha establecido el criterio de que Rusia y China, con decenas de millones de muertos por el comunismo, el Holodomor en Ucrania, 20 millones de víctimas de hambruna por la colectivización forzosa de Joseph Stalin, Mao, el gran salto adelante, lo mismo, colectivizaciones forzosas en el campo en China, 40 millones de muertos, pero vamos a ver, están detrás de España en cuestión de fosas. No, son regímenes comunistas que nos superan, Rafael, de largo en esta cuestión. Pues no sé, la izquierda se ha inventado este leitmotiv de que somos el segundo país para avergonzarnos, para sentirnos mal con nosotros mismos, de cómo podemos ser un país que vas por la carretera y es que están las cunetas llenas de millones de españoles desaparecidos. Es que no es verdad. Es que no es verdad. El Ministerio de Justicia tiene ahora contabilizadas 1.200 fosas sin exhumar. 1.200 que pueden ser de un individuo, de dos, no es
pensemos en fosas como Paracuellos. Las fosas de Paracuellos, como fosas de Paracuellos, solo están las de Paracuellos. Es la matanza de civiles más grande de toda la guerra civil. Nadie supera eso. En Europa, unos años después, durante la Segunda Guerra Mundial, ¿existe algún equivalente a Paracuellos? Bueno, Katyn, claro, las fosas de Katyn en Polonia, intelectuales, profesores, catedráticos universitarios, estudiantes, militares, oficiales del ejército polaco, masacrados por Stalin y terriblemente tuvimos que ver una imagen de las fosas de Katyn en el Ayuntamiento de Madrid como si fuera una matanza de nuestra guerra. Oiga, pero qué manipulación es esta. Es que nos metieron unas imágenes de las fosas de Katyn para decir que aquello había sucedido en España. No, perdone, eso lo hizo Stalin, eso lo hicieron los comunistas en Polonia. Dices, ¿no? Pedro, que es Zapatero en 2007 el que rompe o quiebra ese pacto tácito de la transición y vuelve a resucitar los viejos rencores de la guerra civil y vuelve a dividir, son tus propias palabras, a los españoles en buenos y en malos. Algún espectador podría pensar, la superioridad moral de la izquierda y el complejo de culpa de la derecha estaban antes de Zapatero. Esto no lo recupera Zapatero, esto ya existía. Bueno, pero yo creo que se había superado a lo largo de la transición. Yo creo que el gran acuerdo de la transición es precisamente restañar el principio que se había roto bajo la República. En la República se rompe un principio inexcusable para la convivencia democrática, que es que unos reconozcan la legitimidad de otros para la asunción del poder y para poder gobernar y gestionar desde el gobierno. Eso es lo que se rompe en la Segunda República. Los, digamos, dos bandos se niegan el uno al otro la legitimidad para gobernar. Eso es lo que se restaña y lo que se cierra y se vuelve a recuperar en la transición, que izquierda y derecha se reconocen mutuamente, recíprocamente, su legitimidad para gobernar, si es voluntad democrática del pueblo español, que así sea. Si ganan las izquierdas, ganan las izquierdas. Si gana la derecha, gana la derecha. Y aquí nadie le pide cuentas ni a la izquierda ni a la derecha por el hecho de haber ganado unas elecciones, como hemos visto precisamente en las elecciones andaluzas. O sea, una derrota sin paliativos de la izquierda, y la primera reacción es una alerta antifascista que dijo el señor Iglesias. Pero vamos a ver, esa alerta antifascista es un decorado de cartón piedra para ocultar tus propias vergüenzas, que es que te han fulminado política y democráticamente en unas elecciones. Entonces, claro, cuando pierdes las elecciones hay que activar el botón de las alertas. No, activa el botón de las alertas hacia adentro. Reflexiona sobre qué es lo que le ha pasado a tu partido, al mensaje que has ofrecido a los ciudadanos, pero no empieces a decir que es que el que ganen los otros es una amenaza. No, el que ganen los otros es por voluntad democrática de los andaluces, en el caso de las elecciones andaluzas. En fin, yo creo que estamos en una situación en la que lo estamos liando todo. Es que vienen ecos de los años 30, ¿verdad? Vienen, no sé, una querencia por agitarlo todo y por confundirlo todo. ¿Y por qué no nos calmamos un poco? ¿Por qué no serenamos todos el debate político? Y lo digo perfectamente, asumiendo que todos tenemos responsabilidad en esto, que esto no es una cosa de la izquierda o de determinado partido o de determinado personaje, sino que todos debemos tener una voluntad de apaciguar y de moderar. Hoy ha fallecido, y quería haberlo recordado al principio, Pedro Pérez Llorca, José Pedro Pérez Llorca. Bueno, pues es verdad que nos van quedando ya pocos de esta generación que entendió qué es lo que había que hacer verdaderamente para dejar definitivamente atrás la división de los españoles, ¿no? Y bueno, José Pedro Pérez Llorca es el artífice de una Constitución de todos y para todos. Por vez primera se rompe nuestra tradición constitucionalista de yo hago una Constitución de media España contra la otra media, como fue, por cierto, la Constitución de la República, la del año 31, ¿no? Bueno, ya lo dijo Alcalá Zamora, hemos hecho una Constitución para una guerra civil.
¿Por qué? Porque lo que estás haciendo es que media España no tenga legitimidad para, en caso de victoria electoral, pues pueda asumir el poder, ¿no? Y pasó de un lado y de otro, ¿no? Bueno, pues... Pedro, ¿cuál ha sido el papel de la ley de memoria histórica, la narrativa guerra civilista en el Ayuntamiento de Madrid? Porque quizá los espectadores que no sean de Madrid no saben que en el Ayuntamiento de Madrid esto ha estado permanentemente presente a lo largo de toda la legislatura. Sí. Alguien podría pensar que el Ayuntamiento de Madrid debería priorizar la seguridad vial, en fin, esas cosas que hacen los ayuntamientos. La limpieza de las calles. No ha sido el caso. Cuéntanos a los espectadores de Valencia, de Valladolid o de Cádiz, ¿qué está pasando en Madrid? Bueno, esta ha sido una batalla cultural que ha tenido absoluta prioridad en Carmen. Antes decía las políticas sectarias de los concejales. Yo creo que la primera responsable de esa política sectaria es la alcaldesa Manuela Carmena, ¿no? Que les ha dejado hacer porque ella se reconoce y se identifica en este juego. En Madrid, te diré, Rafael, que hay que ser muy temerario para aplicar políticas de memoria histórica en la que solo quieras mirar lo que pasó en un lado y quieras olvidar lo que pasó en otro. O sea, que quieras contar la verdad a medias. Entonces, en Madrid, pues verdaderamente choca mucho que una ciudad que sufrió durante los 3 años de guerra pues más de 8.000 víctimas del terror frente populista, de la represión frente populista, bueno, pues ahora se intente blanquear, y te diré que los intentos de blanqueamiento son serios y graves. Es que ese intento de blanqueamiento es, por ejemplo, querer levantar un monumento en la Almudena a los fusilados por Franco después de la guerra, entre el 39 y en el 44, en el que no dudamos, si por experiencia y por conocimiento de determinadas figuras, no dudamos de que ahí se fusiló a gente que defendió la República de manera digna, de manera honesta, honrada, y que pagó, solo por el hecho de haber defendido la República, pagó con su vida ese compromiso. Pero es verdad que también hay muchos que fueron fusilados. En ese tiempo existía la condena a muerte, que evidentemente ahora podemos rechazar con toda claridad y con toda contundencia, pero en ese tiempo había existía la pena de muerte, y lo que son es juzgados y ejecutados muchos de los que habían intervenido en la represión frente populista, sobre todo en los primeros meses de la guerra en el 36, ¿no? Bueno, pues ahí están personas que habían formado parte de los pelotones de ejecución de Paracuellos y de Aravaca. Nosotros contamos cerca de 300 y pico chequistas de Madrid capital y otros 500 de los pueblos, de los comités revolucionarios locales, que eran los que decidían a quién había que asesinar. Bueno, pues no es posible, primero, por el agravio que supone el homenajear a estos chequistas al lado de gente que era absolutamente inocente, que peleó con las armas, sí, pero en un ejército regular como el Ejército Popular, en el frente de combate, heroicamente, seguro, épicamente en muchos casos. Y otros, pues personas que habían asumido funciones de retaguardia, como alcaldes el alcalde, ahora se me ha olvidado el nombre, pero hay un alcalde de Madrid, Cayetano Redondo Aceña, que asumió la alcaldía de Madrid en un momento terrible, en un Madrid en guerra, donde había que atender necesidades de niños enfermos, de niños hambrientos, de mujeres. Bueno, pues ese señor pagó con la vida ese compromiso que sin duda fue para intentar paliar los efectos de la guerra sobre la población madrileña. Pero al lado de eso no puedes poner a gente como el segundo de Agapito García Tadel, un señor que asesinó a 200 personas en Madrid solo para robarlas, y que se intentó ir a Cuba con maletas cargadas de joyas y de dinero y de valores, producto de sus robos, y que, se cuenta la leyenda
que fueron los propios republicanos quienes avisaron a los franquistas de que el barco en el que huía a Cuba iba a hacer escala en Las Palmas de Gran Canaria, donde fue detenido por las autoridades franquistas, juzgado en Sevilla y ejecutado a garrote vil. Bueno, pues de esos tenemos, de la checa de García Tadel, tenemos unos 12, 15 personajes que quieren ser homenajeados por Carmena. Es que hasta el comisionado de la memoria histórica, Rafael, le ha pedido a Carmena que no levante ese monumento. Que no levante ese monumento con los nombres de los chequistas. Y sobre todo le hemos pedido nosotros que si va a levantar ese monumento de los ejecutados por la represión franquista, haga otro monumento a las víctimas de la represión Frente Populista en Madrid, que son más de 8.000 frente a los 3.000 de Franco, ¿no? Esto lo llevaba Celia Mayer, Sí. cambió, ahora lo lleva otra mujer, otra señora. Sí, bueno, Paquita Sauquillo, sí, que le ha puesto un poco más de cordura. Eso te iba a decir. Le ha puesto más... Parece sí. una mujer menos sectaria. Claro, Celia Mayer quería cargarse con la Cátedra de Memoria Histórica, quería cargarse más de 300 calles de Madrid. Pero Rafael, de este tenor, Salvador Dalí, Santiago Bernabéu, Miguel Miura, Jardiel Poncela, Joaquín Turina, pero vamos a ver... Todo aquel que hubiera pintado, escrito, compuesto música o jugado al fútbol bajo el franquismo o toreado, Manolete. Querían quitarle la calle a Manolete. Pero vamos a ver, ¿nos habríamos quedado con quién? ¿Solo con los que hubieran abrazado la causa del Frente Popular en la guerra? Uy, teníamos que haber quitado muchas más, claro. Pero mira, paramos aquello, primero porque cometieron errores absolutamente de bulto y nos dio ocasión para denunciar primero la tremenda ignorancia de la gente que se había encargado de este trabajo de selección de las calles. Bueno, por ejemplo, decirle al pobre comandante Zorita, que le han degradado, ¿verdad? Ahora ya es solo aviador. Bueno, decir que había bombardeado Guernica, pero si era un soldado de infantería en abril del 37, no se habilitó como piloto hasta octubre. Y además la calle no se le puso por ser piloto en el ejército franquista, se le puso por haber roto, ser el primer piloto español que rompió la barrera del sonido. Y además Zorita se mató en un vuelo de experimentación. Es decir, pioneros, como el capitán Aya, también por cierto, que se jugaban la vida para que hoy, Rafael, tú y yo, Manuela Carmena, ¿verdad? Pedro Sánchez, puedan volar tranquilamente, y no te digo Pedro Sánchez, ¿verdad? Puedan volar tranquilamente en sus aviones gracias a personas que se jugaron la vida haciendo que la aviación fuera cada vez más segura. Eso no estaba en mi libro de la Guerra Civil, Pedro Corral. Pedro, yo no a tu nivel, pero yo también soy un gran aficionado a la Guerra Civil. Seguro que más que yo. Mi biblioteca también está llena de libros de la Guerra Civil y llegó un momento en el que dejé de comprarme libros de la Guerra Civil porque ya eran reiteraciones, diferentes prismas, pero que no aportaban nada nuevo. Tú dices aquí en tu libro que en realidad es un libro cuyo contenido debe ser más o menos inédito, en tanto que el título advierte que lo que está aquí reunido no está en la bibliografía habitual de la Guerra Civil. Cuéntanos. Sí. A ver, ¿por qué o no estaba en la bibliografía corriente. Te advierto, Pedro, que los espectadores están llamando al Club de Amigos, me habrás visto con el WhatsApp, porque están diciendo que vuelvan a decir el nombre del libro porque está interesando mucho a los espectadores de se lo agradezco mucho a los espectadores de Redacción Abierta. Almuzara, eso no estaba en mi libro de la Guerra Civil, Pedro Corral. Aquí tienen las señas. Y por último, nos queda 3 minutos. Sí. ¿Qué aporta de nuevo? ¿Por qué me tengo que leer esto si yo ya sé mucho de la Guerra Civil? A ver, el libro es verdad que tiene historias desconocidas que he ido yo descubriendo a lo largo de mis años de investigación. Tiene historias que aparecen, hay una, por ejemplo, centrada en la batalla de Teruel, que es el fusilamiento de 46 soldados republicanos por sus propios mandos al reclamar el permiso que se les había prometido por la toma de Teruel. Pasan de héroes a villanos en 12 días, porque se sublevan al retirárseles el permiso y pedirles y exigirles que vuelvan al frente. Ese, por ejemplo, era una nota al pie de página en la historia del Ejército Popular de la República de Ramón Salas Larrazábal. Y de esa nota al pie de página de apenas 3-4 líneas, recuerdo, hice yo un libro que si me quieres escribir. Bueno, lo he condensado porque el libro está descatalogado, pero sobre todo son historias centradas
en la persona en particular, en el individuo. Cuando realmente abres el campo sobre la guerra civil y ya no estás hablando ni de los dirigentes, ni de los militares en los altos mandos que tomaban las decisiones en el campo de batalla, y te centras en el individuo a ras de suelo, ahí te salen, Rafael, 25 millones de historias, que es la población española de entonces. Cada español vivió una guerra civil. Son 25 millones de guerras civiles. Aquí hay apenas 14 historias, algunas de colectivos, ¿verdad? Por ejemplo, los desertores de las brigadas internacionales. Pues verdaderamente, bueno, oye, pues cada uno puede tener su opinión sobre las brigadas internacionales, tal, pero yo, investigando la figura del desertor de las brigadas internacionales, cuando estás buceando en esa dimensión humana del soldado que ha llegado con todo el idealismo del mundo, pero se encuentra en Brunete, en tierra de nadie, bajo una granizada de balas de las ametralladoras enemigas, y que está pensando, yo me las piro, yo me voy de aquí, ¿verdad? Bueno, pues eso es lo que intento relatar. Más allá de la ideología, yo creo que nos tenemos que quitar las anteojeras ideológicas para pensar verdaderamente en lo que supuso a cada individuo, a cada persona, el drama y el desgarro de la guerra civil. Y aquí te encuentras la guerra civil, por ejemplo, de los Franco y de los Bahamonde, que es conocido el caso de Ricardo de la Puente Bahamonde, jefe del aeródromo de Tetuán, donde tiene que aterrizar Franco con el Dragón Rapid desde Canarias, pero que encuentra que su primo se ha opuesto a la sublevación, está cumpliendo las órdenes del gobierno de la República, que le ha dicho que mantenga el aeródromo, y pagará con su vida por ello unos días después, el 4 de agosto del 36, en la fortaleza del Hacho de Ceuta, ¿no? Su primo, inhibiéndose, no metiéndose en si le tiene que condenar o conmutar la pena de muerte. Él ordena que se ejecute, que se apruebe la sentencia por interinidad, es decir, que firme la sentencia su segundo. Él no llega a firmarla, pero es verdad que su primo tampoco le pide clemencia. Entonces la familia, y ahí tengo que agradecérselo una vez más, ha tenido la tremenda generosidad de darme un manuscrito de 12 cuartillas, que son unos días antes de su ejecución, el testamento militar de Ricardo de la Puente Bahamonde, explicando qué es lo que hizo y por qué lo hizo. Él se limitó, según esa declaración escrita inédita, se limitó a cumplir su deber. Bueno, pues ese es un español que merece también el reconocimiento de todos, una persona que hizo lo que en conciencia pensó que tenía que hacer, que era oponerse a la sublevación, aunque fuera su primo uno de los líderes de esa sublevación, ¿no? Primo hermano. Primo hermano, amiguísimos, hermanos casi desde la infancia, ¿no? Las madres, claro, eran las hermanas, las Bahamonde, ¿no? Y bueno, una terrible circunstancia, pero luego fíjate, el hermano de Ricardo de la Puente Bahamonde, en los años 50 y años 60, fue segundo jefe de la Casa Militar de Franco. Es decir, esa unión de las dos familias continuó luego a pesar de la guerra, ¿no? Y Enrique de la Puente Bahamonde, hermano del fusilado en Ceuta, segundo jefe de la Casa Militar de Franco. Fíjate lo que son las cosas. Pues, esas son las historias que yo he rescatado, ¿no? 14 historias, individuales o colectivas. Hay una muy bonita, que me vas a permitir, Rafael, que el otro día no me dio tiempo de exponerla, pero que a mí me dejó perplejo. ¿Tú sabías que 3/4 partes de los gudaris del ejército vasco estuvieron comandados por guardias civiles? Es que eso, Rafael, no nos lo han contado. Es que la guerra civil nos la han contado algunos como les ha dado la gana. Y esto nos lo han ocultado 80 años, entre los unos y entre los otros. Pero verdaderamente cuando tienes la documentación y empiezas a escarbar, te encuentras estas paradojas. ¿Cómo es posible que la eterna enemiga de los vascos, ¿verdad?, como reza el credo nacionalista y como terriblemente pusieron en práctica los etarras, ¿verdad?, con más de 200 guardias civiles asesinados por ETA, ¿cómo es posible que no haya una sola calle en el País Vasco, ni un monumento, ni una placa a oficiales de la Guardia Civil que estuvieron al frente de los batallones de gudaris, de las brigadas vascas,
luchando contra Franco y de los cuales no queda apenas documentación en el Archivo Histórico de Euskadi, bien ahí serena y tranquila, pero que hay que rescatarla y reivindicarles. ¿Y qué me dices, Pedro, de el batallón de Requetés defendiendo el árbol de Guernica de un grupo de falangistas que querían talarlo? ¿Esa historia? No lo conozco. Esa historia, ¿ves cómo no conozco todo? No, Requetés, pues un grupo de requetés navarros que claro, cuando falangistas entran en Vizcaya, sí, tienen obsesión con el árbol de Guernica, en tanto que representa claro, un icono del nacionalismo vasco. vasco. El árbol, no, es el símbolo de los fueros, ¿no? Y los carlistas, foralistas. El PNV, los diezales, ya habían hecho de ese árbol el icono del nacionalismo vasco, y los falangistas tenían intención de talarlo y se pusieron delante sus propios aliados, los requetés, para evitar que lo talaran. Bueno, y la historia del requeté del Tercio de Montserrat, de los requetés catalanes, ¿no? Bueno, prácticamente exterminados en Villalba de los Arcos en la batalla del Ebro, donde, por cierto, combatieron solo alimentándose del vino de las bodegas de Villalba. Es en el vértice Targa. Yo estaba en el vértice Targa y te debo decir que fue muy impresionante, porque allí hubo un osario, debió quedar desmantelado el osario, y bueno, hay un campo de almendros precioso, pero en los que vas paseando y vas encontrando huesos y huesos, restos humanos. Es bastante impresionante. Yo creo que eso lo han debido ya poner soluciones. Te estoy hablando de hace 20 años, ¿no? Pero bueno, hay esa catalanes, historia. El Tercio de Montserrat, los catalanes de Burgos, los catalanes de San Sebastián, que se referían a San Sebastián, ciudad en la que, por cierto, nació nuestro autor, como San Sebastián de Guíxols, por la cantidad de catalanes que se refugiaron en San Sestabien, ¿no? Que llamaban los veteranos también. Bueno, Pedro Corral, Rafael, ha sido un placer. Un placer también, muchísimas gracias. Eso nos estaba en mi libro de la Guerra Civil, por Pedro Corral, Almuzara, y me preguntan también por WhatsApp que dónde lo pueden comprar. Oigan, pues en cualquier librería. Es un libro de una editorial muy importante que, pues no voy a dar nombres, pero saben ustedes cuáles son los grandes. Yo agradezco mucho el interés, el vuestro y el de los espectadores. Bueno, como no lo hemos contado todo, yo creo que podrán seguir descubriendo historias curiosas de la guerra. Mil gracias, ha sido un placer. Gracias, Rafael.